Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Entre Empresarios. Buen provecho si es que todavía se encuentran con los sagrados alimentos. Mi querido Salvador Garrido Márquez. Un gusto, Luis Octavio. ¿Cómo Un saludo andas? a toda la audiencia. Muy contento de estar aquí, ya listo. Hoy vengo vestido de blanco con negro. Muy casual. Muy casual. Me gusta tu outfit Muy del día de casual, hoy. más relajado. Sí, un más poco relajado. Sí. Qué bueno, me gusta. Iniciando la semana relajadón y pues obviamente esperando que la audiencia, nuestros televidentes nos estén viendo, saboreando pues un buen corte, un buen platillo. Lo que sea que estén degustando, inclusive si están con el café, con el té, con el aperitivo, es un gusto que nos estén acompañando otro lunes en este espacio, aquí por Canal 8, Heraldo Televisión. Queridas y queridos, el día de hoy les traemos un programa nuevamente con temas relevantes en el mundo empresarial, mi querido Salvador. Sí. Con un tema que tiene que ver con... particularmente la reforma laboral. Eso. Se está hoy en día discutiendo este documento que es muy importante y que está relacionado con diversos temas de negocio, de economía, de política, y pues yo creo que es importante que lo comentemos y que ustedes sepan acerca de ello. Y como cada lunes para estos efectos preparamos un par de cápsulas para presentar a nuestros invitados del día de hoy en Entre Empresarios. Así que, queridas y queridos, vamos ahí. El día de hoy, Entre Empresarios, contaremos con la presencia de Zoe Gómez, socia directora de Heleworking. Cuenta con más de 25 años de experiencia en firmas internacionales de contadores públicos y se ha especializado en áreas cruciales como capital humano, seguridad social, Infonavit y contribuciones locales estatales. También recibiremos a Álvaro González, socio legal laboral de Garrido Licona, con más de 25 años de experiencia que abarcan la asesoría a empresas en planeación, estrategia preventiva y consultoría, tanto en el ámbito nacional como internacional. Hoy, estos expertos nos compartirán su visión y su conocimiento. Excelente, pues ya lo vieron, queridos y queridas, el día de hoy aquí en Entre Empresarios nos acompañan socios de la firma Garrido Licona, en este caso Garrido Licona y Heleworking, que es una de las empresas del grupo, mi querida Zoe Gómez y Álvaro González. Bienvenidos. Un gusto. Zoe, un gusto. Sal. Zoe, Tal, ¿cómo estás? Octavio, querido. Muchas ¿Cómo gracias. estás? Excelente. Querido ¿Ustedes Octavio, Álvaro, qué tal? Álvaro. Bienvenidos, por favor, Adelante, por pasen favor, ustedes. asiento. Pues bienvenidos a Entre Empresarios, es un gusto tenerles por acá. Este espacio que, como ustedes bien saben, está enfocado a temas de negocio, pero con un enfoque distinto, generalmente con las experiencias de nuestros invitados, y hoy no será la excepción. Ya nos diste una premisa, mi querido Salvador, temas de reforma laboral y el impacto que tal vez estamos o no visualizando que puede traer esta reforma para el empresario mexicano. Así que si les parece bien, de manera general, yo creo que tendríamos que arrancar por una introducción y porque nos pongan en el plato qué es lo que está sucediendo, qué hilos se están moviendo, cuáles son estos llamados de atención que tendríamos que estar vigilando. No sé quién gusta empezar, Álvaro, Zoe. Si me permites, digo, Adelante. es bien interesante, digo, la materia laboral. Los últimos 5 o 6 años ha sido muy dinámica, ¿no? Después de casi 53 años en donde no había ninguna reforma, a raíz de la reforma laboral de 2019 se han detonado una serie de reformas muy importantes, ¿no? La reforma laboral, como comento, 2019, donde no solo se cambia el sistema de justicia laboral en México, se eliminan las juntas y se establecen los tribunales laborales, se cambia en 180 grados los aspectos colectivos en México, se le da en mucho más importancia al derecho a asociación, a la efectiva negociación colectiva. Y después de ese año, en épocas de pandemia, vinieron otras reformas, como sabemos, la reforma en materia de teletrabajo, la reforma en materia de subcontratación en 2021. En 2022, la reforma de las vacaciones dignas, ¿no?, que duplica el número de vacaciones en el primer año de servicios. Y ahora este año, en el horno, hay un número importantísimo de iniciativas. Zoe tiene una estadística muy impresionante del número de iniciativas en materia laboral que se encuentran en los congresos, ¿no? Sin embargo, de todo este mundo de iniciativas, hay unas muy puntuales, y específicamente una que es de la que quiero comenzar a platicar, que está haciendo mucho ruido, ¿no? Y es la reforma en materia de la reducción de la jornada laboral, ¿no? Esta reforma fue presentada en el año 2022
Y fue hasta 2023 cuando pasa a comisiones de la Cámara de Diputados, se aprueba en Cámara de Diputados en la comisión y se congela un poco antes de ser votada en el Pleno de la Cámara, ¿no? Se pospone la discusión en Cámara de Diputados para el segundo periodo de sesiones, que es el que está ahorita actualmente, que inició en el mes de septiembre. Y justo ese dictamen entró a una etapa de lo que se le llama Parlamento abierto, ¿no? Es decir, previo a ser votado en el Pleno de la Cámara de Diputados, se invita a la iniciativa privada, a los sindicatos, a un diálogo, y diálogo entre comillas, porque realmente es nada más exponer muy brevemente ciertos puntos de vista, previo a que sea votada en el Pleno, ¿no? La última sesión del Parlamento abierto fue el lunes 13 de noviembre, y se espera que el 21 de noviembre la Cámara exponga ya los resultados, ¿no? Algo muy importante es que esta reforma es constitucional, es decir, que lo que se pretende reformar es el artículo 123 constitucional, en el sentido de, actualmente dice que por cada 6 días de trabajo debe haber por lo menos uno de descanso, ¿no? Y la reforma puntualmente lo que dice es que ahora será por cada 5 habrá 2 días de descanso, ¿no? Esto obviamente en términos de horas de trabajo, siendo que la jornada actual máxima es de 48 horas, pues la reduce a 8, ¿no? Es justo lo que se está planteando. Este Parlamento abierto del cual comento fue precisamente derivado que la entrada en vigor de la iniciativa estaba planeada de forma inmediata, ¿no? No contemplaba un periodo de transición. Sin embargo, con este Parlamento, pues bueno, se cambia ya un poco el panorama, ¿no? Sí. Fíjate que, bueno, tú estás iniciando con un tema que duro y a la cabeza, ¿no? Hoy en día me parece, estamos platicando previo y durante días anteriores, que la reforma laboral pues es importante, se está discutiendo seriamente y es muy probable que sí se apruebe de alguna u otra manera, si no en este periodo ordinario, quizás en otro más adelante. Ahora, hablando de este concepto particularmente que es la jornada de trabajo digna, que hemos venido platicando, Zoe, pues ¿cuáles serían los impactos para las empresas? Ese es el principal punto del cual quisiéramos abordar, porque definitivamente hay un tema de beneficio y esto obedece a un tema de fondo político, económico hacia el trabajador, pero también tiene un efecto en las empresas, Zoe. Sí, sin duda, Sal. La verdad es que tenemos tiempos complejos en materia laboral, que creo que sí, ahorita estamos cerrando el ejercicio fiscal, es tiempo de presupuestos y es tiempo de mirar a lo que podría pasar. Es importante que hagamos las reservas, que separemos la expectativa de lo que podría impactarnos económicamente, porque efectivamente esta reforma en lo particular, si pasara que hoy todo es digno, ¿no? Ya pasamos por las vacaciones dignas, tenemos por ahí también el aguinaldo digno, la prima vacacional que se duplica al 50%, más la reducción de la jornada, eso nos llevaría a un incremento del 40% en los costos de colaboradores. Es decir, el trabajador o el año tiene 365 días y nosotros le pagamos 401 días. Es decir, ahí está ese 40% adicional que nos lleva a hacer una reserva, y una reserva en todos los sentidos, porque incrementa nuestro pasivo laboral, nuestro D3, hay que actualizarlo, incrementan los costos directos de IMSS, de pagos y de gente. Se estima que esta reforma impacte en lo general en la contratación directa de 2,5 millones de personas. Es muchísimo. Creo que sí es tiempo de voltear a ver qué estamos haciendo, cuánta gente en realidad requeriremos adicional y cuánta reubicaremos en turnos quebrados, turnos mixtos, para bajar ese impacto, porque hablar de hasta un 40% por 3 iniciativas resulta verdaderamente agresivo para el empleador formal que paga correctamente. Sí, en resumen, digamos que en lugar de trabajar 48 horas, que generalmente son
6 días a la semana durante 8 horas diarias, nos llevan a las 48 horas, perdón. Ahora quitamos un día y trabajamos de lunes a viernes o dependiendo obviamente 40 horas o 5 días de 7. Y eso pues obviamente nos deja que aquellas empresas que tengan que trabajar algún sábado 5 o de 8, domingo, Sal. 5 Va a de 8. 40, sí. Va a 40, sí, 5 de 8, perdón. 5 de 7 días, 5 días de 8 horas. Correcto. Excelente. ¿Cómo? Sí. Buen punto, a ver, claro. Son Va de vuelta. cinco días, la Hoy semana día puede tiene ser que 7 estás, días. hoy día puede ser que estás operando 6 días a la semana, Exacto. 8 horas, La esos son semana tiene 48. 7 días. Correcto. Exactamente. Esos 7 días hoy trabajamos 6. Si en tu caso tu empresa está operando 6 días a la semana, Son te va a 48. partir la chapa porque te están quitando un día, las mismas 8 horas, pero solamente en 5 días, jornada de 40 horas. ¿Qué vas a hacer con ese día que está ahí volando? Ahora, el punto particular que nos gustaría conocer es cuál es el impacto, Zoe, en las empresas, porque hay un impacto económico en las mismas. Sí, sin duda, Sal. El impacto con solo 3 iniciativas de las que hoy están, una justamente es la reducción de la jornada, la segunda es el incremento del aguinaldo y la parte de la prima vacacional que igual se duplica. Ahorita abordamos cada una de ellas. Eso nos llevaría a que de los 365 días del año, tú le pagas a un colaborador 401 días. Eso obviamente te lleva a un 40% de costo incremental directo, tanto de pago de salarios, cuotas y beneficios a los colaboradores. Entonces, creo que sí es importante que los empresarios tengan atemperado el cuánto les va a impactar, hacia dónde se deben de mover. Oye, ¿voy a requerir más personal? Sí o no, es estrictamente indispensable. ¿Puedo hacer esos turnos quebrados que me permitan achicar ese gap que hoy me crea la propia reforma? Sí o no. Y no sé, hablando, por ejemplo, oye, es que tengo el área de descarga de suministros. El área de descargas de suministros pues requiere de que llegue un tráiler para descargar contenedores. Y como el tráfico es variable, pues a lo mejor esa hora o esas 2 horas que tienes con el arribo de ese tráiler de embarques, es preferible que cortes la jornada y que suspendas a que tengas que ampliarla hacia tiempo extra o hacia una persona adicional. Sí, sí, aquí la peculiaridad es que hoy, antes de la reforma, las disposiciones nos llevan a que tenemos una jornada de 6 días, de 8 horas, que dan las 48 horas. Estamos quitando un día, entonces nos quedan 5 días de trabajo, de 8 horas son 40 horas. La problemática que estás planteando es que empresas que requieren de trabajar un sábado o un domingo o ampliar su jornada, pues se van a ver impactadas seriamente. En lo general todo, Sal. Creo que hay que revisar porque hoy la jornada mínima legal es de 48 horas. Requieres ver cómo están tus contratos hoy, cómo está tu relación acordada para saber si tienes que hacer un adendo o un nuevo contrato para ajustarlo. A lo mejor hay quienes dicen, sí tenemos jornada de 48 horas, pero laboramos semana inglesa, ¿no? 5 días, entonces no tengo afectación. Pero hay quienes dicen, a pesar de que laboro 5 días, ¿qué crees? Que me extiendo a 48 horas en esos 5 días. ¿Por qué semana inglesa? Yo creí que semana inglesa era un juego. ¿Por qué se dice semana inglesa? Esa es otra, porque acortas a los 5 días hábiles de la semana. Ah, Así pero se así, denomina. yo conocía un juego que se jugaba en mi infancia hace muchos años. Bueno, en mi adolescencia, no en mi infancia, en mi adolescencia, que no tiene nada que ver con esto, pero era para quitarle un poquito la parte técnica, mi querido Salvador. No, sí, Ya yo me sabes que quedé, de sí, repente tienes llego, buena yo memoria. llego, me aparezco y salgo con estas puntadas para que no se nos vengan. De pronto son temas densos, son temas que si no tuviéramos a nuestros expertos, por supuesto a mi querido Salvador Garrido y aquí a un servidor para hacerlos por momentos livianos. Y la idea es esa, que hoy hablemos de este tema de la reforma laboral. Por ahí hay unos conceptos que salieron recién, mi querida Zoe, sobre la jornada digna y el salario digno, y ya platicaremos de esto. Pero tenemos que hacer la primer pausa del programa, así que queridos y queridas, ustedes no se nos muevan, que vamos a hacer este pequeño corte
y regresamos a Entre Empresarios por Canal 8 Heraldo Televisión. Ya volvemos. Asesórate. 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 No nos cansaremos de decírtelo. Asesórate. Garrido Licona. Asesoría fiscal, legal, financiera y de negocios. Visítanos en garridolicona.com. Queridos y queridas, bienvenidos de vuelta a Entre Empresarios. El día de hoy estamos con los expertos de Garrido Licona y de GL Working platicando sobre temas de la reforma laboral. En el bloque anterior ya estábamos hablando entrando en materia, sobre estos cambios que trae la reforma laboral, algo que viene ya desde hace varios años sucediendo, después de un gap donde no había pasado nada, alrededor de más de 40 años, nos dijiste, Álvaro querido, 50 años, donde no había sucedido gran cosa, de pronto empezaron a llegar en vendaval una serie de cambios y despedimos el bloque hablando que en materia laboral, nos decía nuestra experta Zoe Gómez, también tenemos que estar viendo, visualizando la parte de la relación con el capital humano. ¿Cómo está esa relación contractual? ¿Qué pasa con la parte de contratos? Es bien importante, digo, el contrato de trabajo, digo, como sabemos, es la base de toda relación, ¿no? Es muy común que los términos de un contrato de trabajo establezca que la jornada máxima será de 48 horas, no obstante se elaboren únicamente 5 días, ¿no? Y lo que provoca esto es que esas 8 horas del sábado le dan oportunidad al trabajador de descansar el sábado, el reposo íntegro del domingo, y aparte podrías tú distribuir esas 8 horas en los otros 5 días a efecto de reducir el impacto de tus horas extras, ¿no? Ahora, al reducir la jornada a 40 horas, lo que comentaba Zoe es bien importante. Digo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a prolongar tu jornada? Habrá que hacer estas proyecciones de qué conviene más, o pagar horas extras por un día adicional, o a lo mejor contratar más personal, ¿no? Digo. Y ahí, Álvaro, déjame te interrumpo. Creo que debemos de estar ubicados en dónde está nuestra industria. Hay trabajos especiales, pero ahorita no los vamos a tocar, pero también hay sectores muy especiales, los de seguridad, que trabajan turnos de 24 por 24. Exactamente. Eso hoy te acorta o te extiende costos. Y algo importante en relación a la reforma y lo que se ha discutido en el Congreso relacionado con esto, es que como resultado, conclusiones de este Parlamento abierto, se ha dado ciertas, condiciones o solicitudes por parte de la iniciativa privada para darle adelante a la reforma. Y una de ellas es precisamente que se haga de forma escalonada atendiendo al tipo de industria o de empresa, ¿no? Digo, no es lo mismo una empresa de servicios administrativos que una que tiene estos roles de jornada especial de seguridad privada, ¿no? En el caso de las empresas de servicios. Perdóname, en Chile justo entró de esa forma, aunque muchos empresarios lo que hicieron fue decir, a ver, instalemos el costo y midámoslo ya. De acuerdo. Que creo que ese es el momento en el que deberíamos de estar sentados. Independientemente de que pase o no, que creo que hay que ubicar también el momento político en el que estamos y que estos temas sociales pues dan calor a los votantes. Sí, claro. Entonces, obviamente, ese creo que puede ser un detonador diferente de cualquier otro momento en el que se estuviera evaluando una reforma de este calado. Y creo que sin duda el tono de la conversación entre los empresarios ha cambiado de no es un momento para reducir la jornada laboral, no estamos en las condiciones adecuadas. Oye, venimos de todo el tema del parón en pandemia. Hoy día el empresario apenas está agarrando nuevamente el ritmo, está agarrando carrera y se viene una propuesta de este calibre. Tipo, ¿no? Digo, y lo que ha ido cambiando el tono a cómo sí, digo, creemos y el mensaje debe ser claro en el sentido de que consideramos que esta reforma va para adelante, ¿no? Digo, sí. Ahora hay que ver cómo sí. Así es. Yo veo este comentario que haces tú, Octavio, es muy importante. Sí tenemos un impacto porque venimos saliendo de la pandemia, etcétera, pero también esto obedece a un mundo actual, a un mundo global. ¿Qué tenemos
como parte de esta esfera en donde se está pretendiendo incorporar esta reforma laboral. Tenemos un tema de nearshoring que requiere de alta competencia, obviamente en el tema del negocio, pero también en el tema de la parte laboral, de la relación contractual. Va a haber oportunidades va a haber oportunidades de trabajo y de negocio. Exacto, entonces tenemos que ser atractivos para la fuerza laboral y esta es una medida que puede hacer atractiva a nuestra empresa bajo cualquier escenario. Otro punto es que el nearshoring particularmente se está dando como un efecto positivo en nuestro país porque tenemos TEMEC, es decir, el Tratado de Libre Comercio celebrado y renovado recientemente con Estados Unidos y Canadá. Eso nos pone una ventaja competitiva. Y uno de los puntos clave de este documento firmado con estos países es que tenemos que homologar prestaciones y beneficios, Zoe. No podemos quedar nosotros con beneficios menores a los que ellos están dando, Zoe. Totalmente, Sal. Yo creo que ahí los factores exógenos justamente son dos. El tratado como tal, que sí ha motivado que nos movamos hacia allá, la vacación digna fue justamente en ese sentido. Si nos veíamos en la línea de países, estábamos casi hasta abajo, ¿no? Solamente China estaba por debajo de nosotros, lo cual no era atractivo a nivel país, ¿no? Nos movemos y curiosamente quedamos en medio de Estados Unidos y Canadá, que son nuestros países comparables directamente por la geografía bendita que tiene nuestro país. Y la otra, México como parte de la OIT, y al tener los convenios ratificados, también se ha estado moviendo en ese orden, en esa sinergia global que nos lleva a una mejor condición de trabajo. Es más, creo que el tema siguiente que también traemos, porque usualmente se mueve, es el salario mínimo. Así es, que ahí viene. OIT, nada más para aclarar, Sí. ¿es Organización Internacional de Trabajo o qué es? Perdón. Sí, justamente, la Organización Internacional del Trabajo, Sal. Ok, nada más para aclarar, porque luego Glosario. de repente el glosario. Glosario entre empresarios. Glosario entre empresarios. Nos encantan los acrónimos. Ahora, el tema particular es que, bueno, está el nearshoring, el TEMEC, y hay una verdad también. Tenía mucho tiempo que el salario mínimo, acabas de comentar, no tiene un incremento sustancial. Debemos de reconocer que en este sexenio sí se ha trabajado en este tema, sí había un incremento y un reconocimiento del salario mínimo, y eso también es, obviamente, una necesidad que tenemos como país. Esa necesidad de pagar algo que sea razonable, correcto, a la fuerza de trabajo y que le permita vivir correctamente, porque de ahí depende un tema de crecimiento económico de las personas, de las familias y de nosotros como país. Temas de seguridad, o sea, esto ya envuelve un tema económico, político, empresarial, no es nada más esa situación. Y fíjate que tejiendo más fino, también recuerdo de pláticas que hemos tenido sobre este mismo tema, un factor que también resulta fundamental, y ya me acordé, lo tuvimos aquí con Luciano, a quien le mandamos un fuerte abrazo, que estas circunstancias también van a volver que el empresario se vuelva mucho más estricto al momento de elegir a su capital humano, a su brazo derecho, izquierdo, pies y cabeza, a su fuerza de trabajo, porque el trabajo va a ser más crítico, las jornadas van a ser más reducidas, tendrá que haber especialistas, tendrá que haber gente comprometida con el día a día. Si bien las condiciones exigen que haya beneficios para el capital humano, lo cual está excelente, está muy bien, también la demanda por parte del empresario, la expectativa será más alta, la competencia va a ser mayor. Va a haber mayor competencia, o sea, hablamos de un reconocimiento salarial, pero también de una exigencia laboral. Hoy me parece que la tendencia es a que haya mayores y mejores resultados, obviamente mayor preparación, capacitación, y todo viene en conjunto en beneficio de los trabajadores de la fuerza productiva, pero también del empresario. Y desde luego ya hay un impacto. Yo resumiría el impacto que ustedes están reflejando básicamente en un tema, uno, económico, financiero para las personas, de eso es sin duda, un efecto de prestaciones que derivan de este ajuste que se puede dar, y un tercero también que es el tema contractual. Organizacionalmente tenemos que verificar que jurídicamente esto quede debidamente implementado, adecuado y adaptado.
o de lo contrario pueden haber problemas ahí, Álvaro. Sí, por supuesto. Digo, de modificarse la ley y de no modificar los contratos, esto va a tener un impacto negativo al momento de que tengas que utilizar tu contrato como medio de prueba, ¿no? Como medio de defensa en caso de controversia o de algún potencial litigio, ¿no? Es muy importante el actualizar los términos y condiciones de los contratos a la realidad, ¿no? Digo, irlos ajustando, por supuesto. Esto ya ni siquiera es una buena práctica, esto ya es un deber ser. Es un decir, deber ser. para no poner en riesgo la operación de tu negocio, sí o sí tendrás que estar actualizando, ya sea con anexos o ya sea, no sé si inclusive aquí da lugar a un nuevo contrato que derive del original, donde se establezcan las nuevas condiciones, pero el mensaje es que quede por escrito, que haya materialidad, esta palabra que hemos utilizado constantemente, Correcto. que haya materialidad de lo que sea que decidas sobre las bases de lo que nos decía Zoe. ¿Cómo vas a operar? ¿Cómo vas a ajustar tu operación? Eso ya lo irás viendo sobre la marcha o si lo decides en la previa, pero asegúrate de darle materialidad a ese procedimiento que vayas a llevar a cabo. ¿Me queda, Zoe? Toda la parte formal, que la tengas blindada para que efectivamente tengas cubierta la materialidad, puedas hacerle frente a un tema laboral contencioso o a un tema fiscal. De cualquiera de los dos horizontes debías de estar asegurado. Hoy, y déjame recuperar la parte que platicabas, la exigencia que se va a tener, sí, del empresario, y ante esta, obviamente, costo adicionado que estamos teniendo que incurrir, si bien es cierto, para atraer y retener al talento, tendrás que ser mucho más fino en el tejido de la compensación total a los trabajadores, porque eso es lo que te va a poner por encima de tu competencia directa, pero también a meterle un estrés diferente al cumplimiento, a ir a que la gente produzca con la calidad que se requiere de acuerdo a los costos que se tienen impactados. Y esto es muy importante, perdón, Sal, pero el argumento dentro del Congreso en favor de sí dar esta reforma, esta reducción a la jornada, ha sido precisamente esto. Digo, hay estadísticas que te dicen que México es de los países que trabaja más horas, pero no necesariamente No es es el más productivo, ¿no? El representante ahí de la OCDE en su participación dio una estadística que dio un giro a la mentalidad de los que estaban en el Parlamento y fue, oye, sí existen estadísticas en las que dicen que con una jornada reducida existe una motivación y también de los empleados para que desarrollen su trabajo con mayor eficiencia, ¿no? Digo, mejor trabajo con menos tiempo, ¿no? No, por ahí incluso Carlos Slim estaba haciendo comentarios respecto de un esquema a través del cual se trabaja en 3 o 4 días a la semana, buscando incluso abrir oportunidades para personas que hoy en día no tienen ese trabajo. Esto nos permitiría un esquema distinto, pero bueno, estamos hablando de temas que yo creo que hoy todavía no estamos preparados, pero tenemos que irnos hacia esa situación. Y hay otras reformas, Zoe, Álvaro, que vale la pena retomar. Me parece que ya nos están pidiendo irnos a corte. Justamente, Octavio. mi querido Salvador, qué buen timing tienes. Eres todo un tiempista. Pero antes del corte. Vamos a una cápsula primero, queridos y queridas. Como saben, también les preparamos material no exclusivamente del tema o muchas veces vinculado con el tema del que estamos platicando. El día de hoy vamos a hablar sobre la razón de negocio en este bellísimo GL Topic. Durante los últimos años, el SAT ha iniciado un esfuerzo por identificar empresas que realizan malas prácticas, ya sea a través de la famosa materialidad, las listas negras y ahora la razón de negocios, la cual busca identificar a las empresas que realizan operaciones que, a pesar de no generar un gran beneficio económico, les ayuda a reducir el pago de sus impuestos. ¿Confundido? Te doy un ejemplo. Imaginemos que el año pasado tu empresa adquirió un préstamo. Al año siguiente, el SAT tocó tu puerta y ahora quiere revisar tus operaciones del año pasado. Entregas tu información, pero el SAT hace especial énfasis en ese préstamo. Y ahora quiere saber por qué razón lo obtuviste, qué beneficio obtuviste o qué beneficio esperas obtener. Aquí es donde tú juegas un papel muy importante, porque ahora tendrás que demostrar la famosa razón de negocios de ese préstamo
con relación en tus operaciones. Y aguas con no hacerlo, porque el SAT podrá desconocernos conceptos como una deducción autorizada. Así que, mucho cuidado. Veamos esto con buenos ojos y actuemos de manera preventiva documentando todas nuestras operaciones. Pongamos en marcha estas buenas prácticas para que el día de mañana el SAT nos dé la razón en nuestra razón de negocios. Acércate, pregunta, cuestiona y sobre todo, asesórate. Encuéntranos en garridolicona.com. Hasta la próxima. El outsourcing no es indebido y no ha desaparecido. Hoy se le conoce como servicios especializados. Lo que es indebido es que tú o tus proveedores no estén correctamente registrados ante la autoridad y no cumplan con los requisitos establecidos. Esto puede traerte consecuencias fiscales, legales e incluso penales. Evita riesgos innecesarios. Contáctanos. GL Working. Working for you. www.glworking.com. Perfecto, pues queridos y queridas, estamos de vuelta aquí en Entre Empresarios. Y estamos hablando de reforma laboral, los posibles cambios que se vienen, algunos que ya están más que cantados y otros que se avecinan. Justo en el bloque anterior, Salvador Garrido Márquez nos diste ahí un cue sobre que no era la única reforma la que tenemos sobre la jornada laboral, ya también hablamos sobre el salario digno, pero hay otras y que no son menores y que también vienen en cantidad. Mi querida Zoe Gómez, actualízanos, ayórnanos, por favor, infórmanos. Gracias. Sabes que comentaba, y Álvaro lo dijo al inicio del programa, en realidad entre las dos cámaras, diputados, senadores, las propuestas o iniciativas en materia de seguridad social y laborales son alrededor de 500 iniciativas las que hay. De verdad, yo cuando las empecé a stalkear en ambas cámaras, dije, qué cosa complicada, ¿de dónde salen tantas ideas enormes? Y hoy, bueno, las que más nos impactan son las que traemos aquí. La siguiente Perdón, pero es que... sí te entendí. La siguiente es la del aguinaldo, el aguinaldo digno, que esa a mí me da miedo porque como está planteada, se fracciona en dos periodos de pago, una en diciembre y otra el siguiente año. Y eso obviamente hace que si se aprobara, no la ves, pero la vas a tener vigente en el primer tercio del 2024, Álvaro. Sí, no, y esta reforma, digo, hay que anotar que no es la primera vez que hay un intento de aumentar el aguinaldo, ¿no? Hubo intentos por aumentarlo inclusive a 45 días y algunos a 30. Sin embargo, como ya comentábamos, el momento de la materia laboral es muy atractivo, ¿no? Oye, es que ustedes los laboralistas se renuevan cada 100 años. Ahorita están en su momento. Es lo de hoy, claro. Es un gran momento para ser laboralista. Correcto. Entonces, si nos vamos a estos 30 días, hay quienes dicen, oye, a mí no me afecta. O si partimos del mínimo legal, que son 15 días, si nos vamos a 30, es duplicar ese costo, ese pago. ¿Eso a qué nos lleva? Obviamente, hacer esa reserva, hacer esa previsión. La parte porque financiera. Es un 50% más lo que tendríamos que dar, un 100%. Pero en la parte fiscal también, me imagino. Yo te diría que la respuesta es más bien, el problema que yo veo aquí es, hay empresas que hoy en día sí tienen 15 días. Son pocas las que ya están dando los 30 días. Dejar de pensar. Entonces, en general, yo creo que el pequeño, el mediano empresario y quizás algunos grandes, sí les va a impactar. Y va a impactar en la parte económica y desde luego también en la parte fiscal, Zoe. Sí, de hecho le impacta a todo mundo, Sal. Los que tienen hoy solo 15 días, ese mínimo legal, y lo señalaste, pequeños y medianos, México es un país de pymes. Exacto. Más del 90% de las empresas son pequeñas y medianas, entonces estamos mayormente en ese límite estrecho de los 15 días. El ir a 15 más
representa un sobrecosto difícil de afrontar para el empresario. Y los que ya están en 30, déjame pensar, aquellas grandes empresas, grandes corporativos que hoy han buscado ese tema de atracción de talento a través de un pago adicional de beneficios, pues ¿qué crees? Que pierdes competitividad, porque ya me estás dando el mínimo legal. Lo mismo que todos. Sí. Y esto es bien interesante porque, como hablando de las pymes, pues esto puede tener como resultado pues el que impulsen a muchos empresarios de estas pymes pues a la informalidad, ¿no? Digo, vas a crecer mucho tu costo financiero con la otra reforma que habla sobre el aumento de la prima vacacional del 25%. Es el mismo 50, ¿no? Del 25 al 50, es el mismo efecto, es el doble, ¿no? Digo, y estas dos, aguinaldo y prima vacacional, tendrían aparte un impacto al momento en el que tuvieras tú que calcular una indemnización laboral. Ok, déjame, porque ya hablamos ya de 3 iniciativas, nada más para poner en perspectiva de las personas que nos están viendo. Son hoy 3 reformas inicialmente, ¿no? Una, el tema relacionado de la jornada reducida de trabajo de 48 a 40, una reducción de 8 horas. 2, el tema de un incremento de prestaciones de aguinaldo, concretamente. El aguinaldo hoy se tiene 15 días y pasa de 15 a 30 días en caso de que se apruebe esta iniciativa. Sí. Y el tercero, un incremento en la prima vacacional. Todos estos son beneficios muy buenos para, en general, los colaboradores, el personal, pero tiene un impacto severo en la parte económica y en la parte fiscal que comentabas tú, porque hay que pagar impuestos sobre esas cantidades, Zoe. Hay que pagar impuesto y eso es lo que yo comentaba daba en comentarios anteriores. Eso es lo que nos lleva al incremento en el costo directo de las personas que contratamos de ese 40%. Exacto. Pero además tenemos la desproporción, que creo que ahí es donde legislativamente debiéramos de trabajar, que parcialmente tenemos las deducciones, un 47-53. Creo que si subiéramos el estímulo para que eso que se paga tomáramos una deducción mayor como empleador, Ya suena. daría una diferencia y motivaría menos, que es lo que se trata hoy en las cúpulas patronales. Dicen, oye, es que no hay forma que esto lo absorbamos. O se convierte en costo de mercado, y el costo de mercado, es decir, que yo le adiciono esos 40% a mi precio de venta, o no tengo cómo absorberlo. Y cuando mando eso al precio de venta, hablamos de inflación. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que eso lo hagamos bien, que es lo que debemos de hacer? Digo, los impuestos, por eso son impuestos, porque no es si los quieres o no pagar. La palabra lo llevan, la Correcto. premisa. Entonces, son de las cosas que creo que debemos de ir buscando. Por eso, si vamos a ser creativos, y yo coincido contigo totalmente, Álvaro, la verdad es que no invitan al cumplimiento, pero debemos de hacerlo en términos de país. De acuerdo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ser creativos, pero desde otra geografía. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo podemos con lo mismo buscar un beneficio igual, no? Oye, ¿cómo armonizamos? ¿Cómo hacemos que esto fluya para que genere con la misma base que tengo ese pago que requiero? Por eso hablamos de horarios quebrados, el tema de las jornadas y las semanas reducidas, que además poco se analiza. Hay inclusive para efectos del IMSS, una del Instituto Mexicano de Seguro Social y el pago de las cuotas que eso conlleva. Existe la figura de trabajador con varios patrones. Oye, entre más de un patrón, pagamos compartidamente la cuota. ¿Y eso qué me da? Eso sí creo que lleva a temas de eficiencia, porque ¿sabes qué? En este tiempo determinado tengo que trabajar, porque aunque me amplíes la jornada de trabajo, no me puedo quedar. Tengo que brincar al otro empleo. Claro. Entonces, esa autopresión de buscar una mejor remuneración por parte de la persona nos da un dinamismo diferente que sí te lleva a temas de productividad. Sí. De hecho, y lo señalaste por ahí, Álvaro, se dice que los países más productivos en términos de horario son 36 horas y media lo que trabajan. Ahí nos da nuevamente un norte
sobre un concepto que también hemos manejado, mi querida Zoe, que estás retomando, y es la parte de creatividad, léase también innovación. Es un buen momento, lo platicábamos recientemente con Carlos Vargas, a quien también le mandamos un fuerte abrazo, lo mismo que a Ricardo Lechuga. Es un buen momento, un buen timing para desarrollar estrategias innovadoras en pro de nuestro negocio, pero evidentemente de la mano también de expertos que nos ayuden a dimensionar estas áreas de oportunidad, porque de pronto, a ver, dice mi querido Salvador siempre, zapatero tus zapatos, si mis talentos están en la generación de riqueza a partir del producto o servicio en el cual yo me especializo, pucha, pues mejor me acerco con quien me pueda dar más guía, más dirección y hacer un plan, además, a la medida, porque eso es fundamental. Ya nos dabas también la premisa, mi querida Zoe, no funciona igual un mercado que otro, no funciona igual una industria que otra. Habrá que analizar esto caso por caso. Sí, ahora, el reto para las empresas es que toda esta serie de reformas y situaciones que se están presentando, incluida el tema de la reforma del outsourcing que recientemente se dio, pues llegan al empresario, Álvaro, a un tema de cumplimiento y de tener una estructura interna para ese cumplimiento importante, Álvaro. Correcto, creo que con la reforma en materia de subcontratación que mencionas, es algo que hizo patente la necesidad de tener un control interno, como oficial de cumplimiento dentro de las empresas, que tenga en la mira no nada más el cumplimiento, sino también el foco de qué está pasando en el ambiente legislativo, en el laboral, que es lo que estamos comentando, pero que también tenga ese contacto con los asesores, ¿no? Claro. Que realmente, obviamente, internamente la empresa necesita de estos asesores, para poderse apoyar, ¿no? Y dicho sea de paso, venimos al tercer año de esa reforma, es decir, vamos al refrendo de esos registros REPSE de prestación de servicios especializados y vamos a la segunda vuelta. De hecho, si checaron las rotativas de estos días, el IMSS salió, las rotativas. El IMSS salió a decir justamente que derivado de la supervisión que hace a la reforma de subcontratación, ha recaudado bastantes millones de pesos. Hemos tenido la suerte de también estar en otros espacios con autoridades que representan también al Instituto Mexicano del Seguro Social y que, bueno, nos han dado datos no menos importantes, además de la manera en cómo las autoridades hoy día trabajan en equipo y que tienen información, la comparten y tienen una recaudación mucho más exacta, más específica. Y sobre estas bases de lo que nos están platicando, también me viene a la mente otro tema otro factor que es relevante, ahora que estabas dándonos este dato, Álvaro, sobre, pues bueno, ya hoy día el cumplimiento lo tenemos en la puerta. ¿Cómo vamos a darle un correcto norte a esto? Mi querido Salvador, ya vamos acercándonos peligrosamente al final del programa, así que vayamos dándole conclusión. No sé qué quieran ir aportando. Pues mira, yo pediría, Zoe, tu conclusión, tu comentario final respecto de este tema. Gracias, Sal. Yo creo que es momento de hacer evaluaciones de costos y de posiciones para saber cómo vamos a afrontar estas reformas. Habrá quien diga, son reformas, no han pasado. Tienes razón, pero si no te previsionas para juntar los dineros que te hagan hacer frente a eso, seguramente tus indicadores de resultados van a ser pésimos. Sí, este tema es importantísimo. Checa tu presupuesto porque esto puede afectar tu rentabilidad en tu empresa y todo lo que te puede generar es que lejos de tener utilidades puedas tener pérdidas y lejos de que tengas tú una empresa que tenga buenas utilidades, pues las utilidades se te diluyan. Álvaro. Gracias, Salvador. Creo que el mensaje que hay que dejar es, ahorita platicamos de 3 reformas, ¿no? Hay otras en el tintero por ahí, pero lo que sí quisiera dejar claro en cuanto a la reforma de la jornada reducida es que el consenso es que sí va, ¿no? Entonces, ese es algo que hay que empezar ya a hacer esas proyecciones financieras, ¿no? Habrá que esperar a las conclusiones que se den de este Parlamento abierto, en las que seguramente va a haber noticias sobre algún periodo de transición y de algunos otros aspectos para poderla implementar, ¿no? Eso va a ser clave para poder ahora sí ya empezar
hacer proyecciones. De ¿Me bote regalas pronto, 30 por favor, segundos? adelante. Nos faltó una que es bien Justo importante, les iba a la de preguntar. adultos mayores. Mm. Mayores y la definición es de 60 años en adelante, incorporar el 5% de nuestra plantilla de adultos mayores. Si hoy no tenemos adultos mayores, ese sí es un aumento directo en el headcount de nuestra plantilla laboral. Sí. ¿Qué otro estaba por ahí que ya no alcanzamos a desarrollar, pero que Hay lo haremos? un aumento a la prima de antigüedad. Actualmente los trabajadores que se separen tienen derecho a 12 días por año por prima de antigüedad. Se está planteando subirla a 15 días, ¿no? También. Sí, que destaco que son iniciativas, todavía no es una reforma, está en esta discusión. Es correcto. Y sobre esas bases habrá que estar atento a la aprobación de estas reformas, porque va a tener un impacto a tu bolsillo. Hoy día, de manera ya muy puntual, pareciera que las tres primeras que nos compartieron, que es el tema de la jornada laboral, el tema del el aguinaldo, el incremento del aguinaldo y las vacaciones, esas tres parece que vienen fuertes, diríamos que... Y adultos mayores, yo señalaría esas cuatro como fuertes, potencialmente posible el recorte de la jornada. Así es. Pues que vayan para adelante. ¿Y esto entraría en vigor en 2024? Es buen punto. Digo, la jornada reducida todavía falta un proceso largo. Tiene que pasar a senadores, a legislaturas locales. Tiene que modificarse la Ley Federal del Trabajo todavía, ¿no? Va a haber un periodo de transición. Va a haber un periodo de transición. Digo, Cáliz, dilo rápido, Álvaro. Abril. Yo diría que para el siguiente periodo de sesiones, ahí ya va a empezar la vigencia de esta ley. Ok. Pasa. ¿En el caso de las otras? Las otras van todavía un paso atrás, están todavía discutidas dentro de las comisiones del Congreso. Probablemente sea también en 2024. Yo creo que en abril también en ese proceso ejecutivo se van a estar revisando y además tenemos las votaciones. Año de transición que es fundamental. Pero por eso es importantísimo incluirlas en tu presupuesto. Así es. Porque hoy quizás no estén a inicios de año, pero si se incorporan en este mes de abril o mayo, ya con vigencia, pues va a tener un impacto severo. Yo quisiera cerrar con este comentario, porque me parece que es muy importante. Me parece que todos estamos conscientes de que debemos de darle un mayor beneficio a nuestro personal, a las personas, a los colaboradores, a los que integran una organización. Pero voy a poner este ejemplo de aquel caso en donde tú eras invitado por un amigo y te invitaba. Y generalmente te invitaba porque él tenía recursos y la capacidad económica. Y tú dices, bueno, pues si tienes capacidad económica, invita a un segundo amigo, invita a un tercero, invita a un cuarto, hasta que llega el momento en el cual esta persona dice, no, ya no voy a invitar. Me parece que debemos de tener cuidado en el caso del empresario, que bueno, desde luego va a tener que participar a todas las personas, colaboradores de estos temas de beneficios. Me parece que es algo razonable, justo, pero no podemos ahorcar tanto al empresario que genere, que diga, esto ya no es rentable y entonces ya no me conviene estar en esta empresa, en este negocio, en este país y me voy. Debemos de ser cuidadosos con este tema, debemos de saber implementar estos beneficios para el personal, pero de una manera en la que podamos tener a la empresa y desde luego a los trabajadores. Muy bien. Pues dicho esto, a manera de despedida, me parece que fue un gran cierre. Queridas y queridos, nosotros también nos despedimos desde aquí, desde este espacio titulado Entre Empresarios, como siempre con la promesa de regresar con ustedes a sus hogares, a sus lugares de trabajo, cada lunes a las 4 de la tarde por el canal 8 Heraldo Televisión. Un gusto haberles acompañado. Buenas tardes, buen provecho. Les mandamos un fuerte abrazo. Un beso. Chau, bye.